El New York Times, acá en Estados Unidos es, híjole, baluarte, pilar del periodismo, esa es la realidad, nos guste o no. Yo he una y otra vez denunciado las serias irregularidades en las que han incurrido desde ese diario, que lo único que tiene en estos momentos pues es la pura fama y el cual pues tiene obviamente un consejo editorial y una serie de accionistas que detentan la propiedad de ese medio de comunicación tradicional, corporativo. Eso es lo que no se nos debe olvidar desde el principio. Desafortunadamente, y hay que ser muy claros con eso, querido Ricardo Sevilla, acá en Estados Unidos, la mayoría del público cree ciegamente lo que dice el New York Times, lo he visto, lo citan para cualquier cosa, lo sacan de su teléfono celular para decir esto es lo que es. Y acá a Estados Unidos le están planteando la idea de sus plumas, de personajes como Enrique Krause, que escribe para el New York Times, de personajes como Jorge Castañeda, que escribe para el New York Times. Las verdades de estos personajes que pues no son la claridad o la verdad o la situación real que existe en México, sino la concepción conservadora que ellos tienen de México. Yo leo, por supuesto, muchos de los artículos de opinión de estos sujetos ahí para analizarlos, para cuestionarlos. Leo las notas que salen en el New York Times y cada vez más, sí, en efecto, existen personajes o personas que pues escriben sobre este tipo de sujetos, pero en la realidad el estadounidense común y corriente se lleva del New York Times todo. Si en el New York Times le dicen al estadounidense de a pie que pues ya no se va a llamar Estados Unidos de América, sino Estados Unidos de otro lado, se lo van a creer, eso es lo problemático. Y es ese medio con ese poder mediático tan fuerte, valga la redundancia, con esa fuerza vamos, en cuanto a la opinión pública, el que está dando a conocer estas notas acá y pintan una idea muy distinta sobre México. Un México como lo han estado pintando los Ricardo Anaya, los Gabriel Cuadri, las Mariana Gómez del Campo, un México en destrucción, parecido a un escenario de Walking Dead, ¿no? Por ejemplo, de esta serie. Así ponen a México. Eso es lo desafortunado. ¿Cómo podemos contrarrestar este tipo de informaciones? ¿Cómo puede llegar en algún momento la claridad a la verdad con justicia si estos medios siguen detentando mucha fuerza? Allá en México, yo sé que mucha gente cada vez más utiliza el Reforma y el Universal para el papel de baño, pero acá en Estados Unidos todavía no, siguen viendo el New York Times como lo mejor de lo mejor. Hay que hacerlo con mucho tesón, querido Toño. Hay que hacerlo con mucho tesón porque se necesita precisión. Se necesita precisión, se necesita imparcialidad, se necesita ser muy crítico y tienes toda la razón. Estos personajes que están hablándole a las audiencias latinas allá en Estados Unidos, no conocen la realidad de México. Estos personajes no pasan mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, hay que decirlo. Enrique Krause a lo más que llega es a la calle de Chilaque, ahí donde tiene sus instalaciones en División del Norte, en el sur de la Ciudad de México, en la revista Letras Libres, y de ahí a las reuniones en Santa Fe, en Televisa, donde se encuentra Editorial Televisa. Lo mismo pasa con Cuadri, que está constantemente en el extranjero, que no conocen, que allá los tienen como referentes porque no hay posibilidades de que conozcan a través de otras plumas, de otras reflexiones, de las reflexiones profundas que tienen los periodistas de a pie. Estos personajes de entrada no son periodistas, son analistas de una realidad que ellos ven desde un rascacielos, desde una residencia, encerrados en una burbuja de privilegios. Entonces, hay que seguir pugnando en los medios de comunicación independientes para que se conozca esta perspectiva, para que se conozca el México profundo. No hemos visto, insisto, nunca, no me ha tocado ver, si tienen datos duros que digan lo contrario, a Enrique Krause, que dicen que es historiador, que es periodista, que es analista, saliendo a entrevistar a nadie. Dicen que es profesor, que es historiador. Yo jamás lo he visto impartir una cátedra. Yo creo que si estos personajes fueran a impartir una cátedra, recibirían jitomatazos.
no son periodistas, no son historiadores, la gente no los conoce. Es como aquel libro que acaba de salir de Paul Theroux, que es un viajero y que dice, me reuní con el máximo cronista de México, Juan Villoro, y uno dice, en la madre, Juan Villoro, el mejor cronista, por favor. Entonces, estos personajes hacen exactamente lo mismo y les están vendiendo en Estados Unidos nachos, haciéndoles creer que son chilaquiles, y eso es una mentira que hay que desnudarla. Entonces, mucho ojo, público memorioso, no se deje usted impresionar por estas cosas. Hay que continuar, insisto, Toño, en continuar atizando este periodismo riguroso, de datos duros, pero sobre todo de corte humanista y que tenga empatía, que tenga comunicación directa con el pueblo de México. Así es, querido Ricardo, así es. Esto es más que necesario. Tenemos que seguir pugnando desde los medios de comunicación independientes. Me imagino que poco a poco el público, al menos acá en los Estados Unidos, tendrá esa iluminación que ya tiene el público en México. Fíjese, ¿no? Lo interesante de todo esto, lo positivo de esto, y no intentando hacerlo como una competencia o algo así. Constantemente se habla de cómo esta es la principal economía del mundo, el país pues con mayor fuerza económica del mundo, los Estados Unidos, el líder a nivel mundial y etcétera. Pero me parece y me da mucho gusto que en México la ciudadanía, los hombres y mujeres de a pie, están decidiendo muchísimo mejor por ellos que acá en Estados Unidos. Acá la gente, me parece, sigue pues conformándose con medios como The New York Times, The Washington Post, que tiene entre sus filas precisamente a Carlos Loret de Mola, The Wall Street Journal, que es abiertamente de la ultraderecha, ¿no? Y lo siguen tomando como citas. La gente se sigue conformando con eso, se sigue conformando con los deportes de alto impacto, como son el fútbol americano, que vaya que obtiene ganancias, o el béisbol, a punto de celebrar ya su serie mundial en unos días, mañana mismo, y pues la información, lo que verdaderamente está pasando, la preocupación que debemos tener todos está de otro lado, la participación no existe y en México sí. Muchas felicidades a usted que nos ve y que nos escucha, público conocedor, consentidor y memorioso, como le dice Ricardo Sevilla. Muchas gracias por usted luchar por esta verdad con justicia. Y querido Ricardo, pues te agradezco también por este análisis. Te ruego por favor que nos compartas tus redes sociales, porque hay mucha gente que está comentando y que quisiera hacerte este tipo de planteamientos en tus redes. Claro que sí, querido Toño, público memorioso, pues estos medios de comunicación cotizan en la bolsa y pues bueno, tienen muchísimas posibilidades de hacer con esa inversión lo que quieran. Lamentablemente han decidido avalar ciertas narrativas para legitimar a ciertos gobiernos y bueno, pues eso hace la honda diferencia entre ellos y nosotros, pero vamos a continuar con mucho tesón y para continuar trabajando con ese tesón que es el periodismo de datos duros, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, también en el diario Basta y escribo una columna y, por supuesto, en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y ahí le vamos a contar cosas que no analizan ni quieren analizar ni en sus sueños ni en sus pesadillas los medios de comunicación corporativos y desde luego aquí en este espacio libre como el viento en la familia sin censura. Es un placer, querido Toño, coincidir contigo, te mando un fuerte abrazo y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. El placer es completamente mío, querido Ricardo. Estamos muy en comunicación y fíjese, mañana por la noche estaré yo en los datos duros, así que no se lo vaya a perder. Se lo voy anunciando desde ahorita. Vamos a estar hablando de literatura, que no se lo vaya a perder, por favor. Mañana a las 9 de la noche en los datos duros, ahí estaré con mucho gusto y con mi queridísimo Ricardo Sevilla, para que esté usted pendiente pues, esta discusión muy sencillita ahí, ¿no? Porque no creo que sea muy sencillita de uno que otro libro vaquero, así que ahí estaremos con mucho gusto, querido Ricardo. Que sí, Toño, te esperamos e invitamos al público memorioso a que nos acompañe porque va a estar buena. Eres un lector asaz
y eso hay que reconocerlo, y pues vamos a tener esta charla pues que no se va a dar en los medios de comunicación corporativos, porque ahí nada más han leído 3 libros, y eso, las contraportadas, y allá vamos en los datos duros, vamos a discutir y hablar muy bonito, sin eufemismos. Te mando otro abrazote. Un abrazo al querido Ricardo Sevilla y le pido